Cuando hablamos de los grandes personajes de la historia uruguaya, solemos recordar nombres como José Valle Ordóñez, Luis Alberto Herrera o Wilson Ferreira Aldunate. Sin embargo, hubo un hombre que logró algo extraordinario: pasar de los micrófonos de la radio a ocupar uno de los cargos más importantes del país. Su nombre era Benito Nardone, aunque la mayoría de los uruguayos lo conocía por otro nombre, Chico Tazo. ¿Quién fue realmente este hombre? ¿Por qué llegó a tener tanta influencia en el Uruguay a mediados del siglo XX? ¿Y de dónde salió ese curioso apodo? Hoy, en Crónicas del Uruguay, vamos a conocer la historia de Benito Nardone, uno de los personajes más singulares y polémicos de la política uruguaya. Benito Nardone nació en Montevideo el 22 de noviembre de 1906. Aunque nació en la capital, gran parte de su vida y de su actividad pública estuvo vinculada al campo uruguayo. Desde joven mostró interés por los problemas del sector rural, especialmente por la situación de los productores ganaderos y agricultores. En una época donde el campo era el motor económico del país, las discusiones sobre impuestos, exportaciones y producción tenían un peso enorme en la vida nacional. Nardone comprendió rápidamente que existía un amplio sector de la población rural que sentía que sus reclamos no eran escuchados por la clase política tradicional. Y allí encontró el espacio que terminaría convirtiéndolo en una figura nacional. Durante las décadas de 1940 y 1950, la radio era el medio de comunicación más importante del Uruguay. No existía internet ni redes sociales y la televisión recién daba sus primeros pasos. Miles de familias escuchaban diariamente programas radiales para informarse y entretenerse. Fue en ese contexto donde Benito Nardone comenzó a ganar notoriedad. A través de sus programas radiales se dirigía especialmente a la población rural y defendía los intereses de productores y trabajadores del campo. Su estilo directo, sencillo y cercano le permitió construir una audiencia enorme. Fue justamente en ese ámbito radial donde comenzó a popularizarse el apodo de Chico Tazo. Con el paso de los años, el sobrenombre se volvió tan conocido que muchas personas identificaban más al personaje por su apodo que por su nombre real. La influencia de Nardone creció rápidamente. No era simplemente un comunicador, se convirtió en uno de los principales referentes del ruralismo uruguayo. A través de organizaciones vinculadas al sector agropecuario, impulsó reclamos relacionados con la producción nacional, la carga impositiva y las políticas económicas del país. Sus discursos encontraban eco en miles de productores rurales que sentían que Montevideo concentraba demasiadas decisiones sin comprender en realidad qué pasaba en el interior. Para muchos de sus seguidores, Nardone representaba la voz del campo. Para sus críticos, era un dirigente populista que significaba problemas complejos. Lo cierto es que su capacidad de movilización era innegable. Con el correr de los años, su influencia dejó de limitarse a la radio y al movimiento ruralista. Nardone comenzó a participar cada vez más activamente en la política nacional. Estableció vínculos con sectores del Partido Nacional y terminó convirtiéndose en una figura de enorme peso dentro del panorama político uruguayo. Su popularidad le permitió construir una base de apoyo muy importante, especialmente en el interior del país. Lo que había comenzado con un micrófono terminó transformándose en una carrera política de alcance nacional. Este régimen dirigista en bancarrota que pasó por distintas etapas desde 1931 exigía una reforma monetaria y cambiaria por ley. Después de 28 años fue posible con este gobierno. Faltan ajustar otros resortes para la eficacia de la ley, empréstitos para financiar obras y ocupar brazos con normalidad, evitar huelgas y paros que conspiran contra la recuperación económica, y para ello se planea un código laboral de absoluto respeto al trabajo. Trabajo y capital deben de respetarse en los derechos y deberes para asegurar el progreso social. Declaro con convicción que la larga prédica de la Liga Federal de Acción Ruralista se ha identificado con el anhelo del Partido Nacional para realizar un programa de justicia social, de economía real y de finanzas sanas que superen la crisis provocada por la quiebra del dirigismo. Entramos a la Casa de Gobierno, además, con la promesa de luchar por la reforma de la Constitución en los postulados que no podemos cumplir con la ley. El Poder Ejecutivo
En base al colegiado, entendemos que debe de mejorarse en su eficacia, con una presidencia de la República bien armonizada con el Parlamento. Estoy dispuesto a acompañar ese anhelo, pero confieso que en el ejercicio del colegiado actual actuaré con lealtad para que sea posible la mayor eficacia del Poder Ejecutivo en bien de la República, que es nuestro supremo deber de servir. Uno de los momentos más importantes de su trayectoria ocurrió cuando pasó a integrar el Consejo Nacional de Gobierno. Para quienes no lo sepan, Uruguay no siempre tuvo un presidente como máxima autoridad del Poder Ejecutivo. Entre el año 52 y el 67 funcionó un sistema colegiado conocido como Consejo Nacional de Gobierno. Este organismo estaba integrado por varios miembros que compartían las funciones ejecutivas. Benito Nardone llegó a ocupar un lugar dentro de ese consejo y en 1960 asumió su presidencia. De esta manera, el hombre que había construido su fama detrás de un micrófono terminó ocupando uno de los cargos más importantes del país. Era algo realmente excepcional para la época. Como suele ocurrir con muchos personajes influyentes de la historia, Nardone generó opiniones muy distintas. Sus seguidores destacaban su cercanía con la gente común, su defensa del campo y su capacidad para expresar preocupaciones que muchos uruguayos compartían. Sus detractores, en cambio, cuestionaban algunas de sus posturas políticas y económicas, además de su estilo confrontativo. Décadas después de su muerte, sigue siendo una figura que genera debate en historiadores y analistas políticos. Pero más allá de las opiniones personales, resulta imposible negar la influencia que tuvo en la vida pública uruguaya durante buena parte del siglo XX. Benito Nardone falleció el 25 de agosto de 1964. Su muerte marcó el final de una etapa importante dentro del movimiento ruralista y de la política nacional. Sin embargo, su figura continúa ocupando un lugar destacado en la historia del Uruguay. Fue uno de los primeros grandes comunicadores de masas del país, un dirigente que comprendió el poder de la radio y un protagonista fundamental de una etapa muy particular de nuestra vida política. Hoy, más de medio siglo después de su muerte, el nombre de Benito Nardone ya no es tan conocido entre las nuevas generaciones, pero durante décadas millones de uruguayos supieron perfectamente quién era Chico Tazo. Un hombre que comenzó hablando por radio, conquistó al público rural y terminó llegando al gobierno de la República. Y como ocurre con tantos personajes históricos, entender su historia también nos ayuda a comprender un poco mejor la historia del Uruguay. Si te gustó este video, suscríbete a Crónicas del Uruguay para seguir descubriendo personajes, lugares y hechos que marcaron nuestro país. Nos vemos en el próximo video.